Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy yo les vengo a hablar de la neurociencia cognitiva y la educación. Mi nombre es Johan Juárez y, primero que nada, quiero hablarles de los principales autores, los cuales son José Gómez Cumpa, María Inmaculada Herrera Ramírez, Jesús Martínez Velasco, Freddy González, Lizeth Pogioli, Francisco Herrera Clavero, María Inmaculada Ramírez Alguero, Carlos Ruiz Bolívar, Pablo Casao y por último Miguel Martínez Migueles, perdón. El enfoque y los fundamentos son otro tema que se toca durante la teoría, porque la neurociencia cognitiva busca aplicar en todas las áreas en que una persona esté interactuando con su ecosistema, pero que necesita optimizar sus funciones. Entre esas funciones podemos encontrar el área educativa, proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el resultado de esta aplicación entonces? Pues el resultado de la aplicación es que busca optimizar las capacidades potenciales neurocognitivas de las personas, mejorando el aprendizaje significativo, el pensamiento superior, el pensamiento crítico, el autoestima y la construcción de valores. Los supuestos teóricos, según Skinner, busca desarrollar una tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual se organizan prácticas secuenciales cuidadosamente ordenadas con el fin de que los individuos aprendan elementos de una conducta nueva y compleja sin cometer errores. ¿Qué es lo que dice esto? Pues básicamente se busca que, como ya se mencionó, el individuo aprenda conductas y básicamente se mecanicen o se aprendan de tal manera en que ya no se necesite tener errores. Las aplicaciones de esta teoría se basan en dos: las actividades cognitivas en las que los estudiantes se involucran cuando enfrentan tareas de aprendizaje y actividades que pueden modificarse mediante la instrucción y entrenamiento para ser más eficaces. Estas dos están correlacionadas. La primera habla de que el estudiante también se tiene que involucrar en el proceso de aprendizaje y, como se verá un poquito más adelante, no solamente depende del maestro el aprendizaje o la enseñanza, sino también del alumno. Y gracias a esto nace la segunda aplicación, que es mediante la instrucción y el entrenamiento se puede hacer que sea un poquito más eficiente y efectiva el aprendizaje. El método de investigación habla que el movimiento positivista trata de extender el método de investigación de las ciencias naturales, lo trata de extrapolar al estudio de la mente humana y la sociedad, partiendo de hechos comprobables por la experiencia propia para formular leyes de origen. Se produce el asociacionismo como método psicológico y abren camino a una nueva investigación de fenómenos mentales semejantes al estudio científico de fenómenos. También se exigió un método de investigación experimental para la explicación de los fenómenos físicos. Por otro lado, la nueva filosofía de Descartes buscaba sentar las bases de un modelo racional autónomo de las ideas religiosas, capaz de, por sí solo, descubrir certezas. Se produce esto a partir del cambio radical de perspectiva respecto a los cuestionamientos que habían planteado Platón y Aristóteles. Para las características de enseñanza, este método se centra en el estudio y la enseñanza de los mecanismos neurales en los procesos psicológicos que caracterizan la cognición humana, entendida en un sentido amplio que abarca desde los procesos cognitivos hasta los emocionales. Este estudio no solamente se basa en la cognición humana, no solamente se basa en el pensamiento, sino también en las emociones de cada persona. Una parte de las habilidades y estrategia metacognitiva se centra en el maestro y otra le corresponde a los alumnos, dependiendo de quién tenga la responsabilidad de aprender. Esto es lo que ya les había mencionado. Lo que habla el estudio es que no solamente se basa en que el maestro te imparte información y sea el encargado de que tú aprendas, también se basa en que tanto el estudiante se involucre o se inmiscuya en el aprendizaje para de esta manera optimizar el aprendizaje, valga la redundancia, y pues que sea un poquito más efectivo. Uno de los mayores objetivos en la educación formal es el depurar y agudizar las facultades del pensamiento, pero esto no es exclusivo de la neurociencia, sino que es la meta básica de todas las disciplinas. El objetivo de la educación es adquirir la capacidad de agrupar, manipular y aplicar información con el fin de comprender y, por lo tanto, dominar la disciplina. Se busca que, al tener los mayores recursos que se puedan manipular, que puedas aprender, que puedan ser palpables, buscar dominar la disciplina o buscar dominar la teoría que se tiene. Aquí hay una parte importante, y es qué es ser alumno. Según el modelo de Hermann, se nos dan características específicas de lo que se refiere a ser alumno, y entre ellas se encuentran algunas bastante importantes, y es que les gustan las clases sólidas, argumentadas, apoyadas en los hechos y las pruebas, asiste a clases, a aprender y a avanzar en el programa con el fin de conocer bien al final del curso.
Por otra parte, es una persona metodológica y frecuentemente meticulosa. Lo desborda la toma de apuntes porque intenta ser claro y limpio. En su contraparte tenemos las características del docente, que también hace referencia al mismo cuadro de Hermann, donde las características son que se encarga de profundizar en la asignatura, acumulando el saber necesario, demuestra la hipótesis e insiste en la prueba. Le molesta la imprecisión y da gran importancia a la palabra correcta. Prepara la clase estructurada, sin fisura secuencial. Presenta dicho programa y lo concluye con éxito. Sabe acelerar el punto preciso para evitar ser tomado por sorpresa. El maestro en este punto se habla de que concluye todo su plan de actividades y si hay un punto en el que necesita apresurarse para que el plan no quede inconcluso, lo sabe hacer. Sabe en qué momentos acelerar y en qué momentos ir un poquito más despacio en el plan de actividades para que todo se logre comprender, para que todo sea otorgado al alumno y pues que se concluya de una manera exitosa. El aprendizaje o la definición de aprendizaje es que dentro de la teoría se encuentran dificultades para integrar conocimientos a partir de las experiencias informales. Se prefiere conocer la teoría, comprender la ley y funcionamiento de las cosas antes de pasar a la experimentación. Lo primero en esta teoría es que tenemos que comprender qué es lo que compone, qué es lo que crea toda la teoría. La estructura se basa en avances planificados, no soporta la mala organización ni los errores del profesor, no es capaz de reflexionar y tomar impulso para escuchar cuando la fotocopia es de mala calidad. También se encuentra en un constante movimiento y adquiere conocimientos y seleccionando las ideas que emergen del ritmo monótono de la clase, aprecia ante todo la originalidad, la novedad y los conceptos que hacen pensar. La definición de la evaluación es que son notas para cada criterio. Da más importancia al saber hacer que al contenido. La capacidad de realización y de iniciar acción tiene mucha importancia. Insiste en la presentación y limpieza, dando notas precisas y no dudando en calificar con 0 en los trabajos. La apreciación es la que se encarga de asignar esas notas de manera aproximada. Se adapta de la costumbre de evaluar con números, pero esas notas tienen menos importancia en la evaluación escrita. Esto nos habla que la evaluación se compone por dos partes. La primera es el criterio, que es el que hace que el profesor se dé cuenta de cuánto sabe una persona sobre el contenido y la capacidad que tiene esta misma de realizar la actividad. Y por otra parte, existe la apreciación, que es la que hace que se asignen notas dependiendo o siendo subjetivas del maestro. Las técnicas de enseñanza, en general, se han dirigido al aumento de la estrategia de memoria, incidiendo en el problema de la generalización y manteniendo estrategias previamente entrenadas a fomentar la lectura comprensiva, utilizando técnicas de enseñanza informativa, metáforas, grupos de diálogo, prácticamente dirigidas y aplicadas con el ISL de París. No obstante, puede resultar esclarecedora como muestra por su sencillez, claridad y profundidad. La pauta de intervención Logis y Loper se basan en 3 puntos. La valorización inicial, que nos habla sobre cuáles son los problemas a tratar, la ejecución de estrategias de control, la tarea y la corrección de errores, así como la evaluación. Por otra parte está la valorización de tratamiento, la cual nos habla del desarrollo del plan establecido con la ejecución de tareas tales como autopreguntas, respuestas en voz alta y en silencio. Esto nos habla un poquito más del alumno, que es cómo desarrolla o cómo es que sabe que va aprendiendo. Y es que muchas veces se hacen autopreguntas, se responden en voz alta o también puedes responderlo para ti mismo en silencio. El último punto es la detección de problemas, que nos habla que el ajuste continuo del programa, porque como se mencionó antes, el programa está en constante movimiento, hace que la ejecución de las tareas de observación de la claridad y suficiencia de instrucciones de valorización intervengan en la habilidad del sujeto, lo que hace que haya ciertas interferencias, pero no significativas para que el alumno no pueda aprender. Ya por último les quiero hablar de los objetos de investigación y de intervención. Primero que nada se busca estudiar las representaciones internas de los fenómenos mentales, es decir, las bases neuronales de la cognición, los mecanismos neurobiológicos de los más altos niveles de la actividad humana. Además, se tiene como objetivo el reconocimiento de esta disciplina por parte de la comunidad científica y la aceptación y apoyo de la sociedad en general.
Y por último, se habla de que las técnicas que se han desarrollado como estrategias de intervención se hacen con el fin de disminuir déficits cognitivos posteriores al daño cerebral. Se busca comprender la intervención de todos los factores, tanto como personales, culturales, sociales, biológicos y computacionales, en cuyo marco se busca tener lugar. Se busca enseñar a los individuos qué procesos mentales usar, cuándo usarlos y cómo combinarlos con estrategias que favorezcan la ejecución de tareas intelectuales y exigentes. Y pues nada, por mi parte es todo. Y un gusto, muchas gracias por su atención y hasta aquí finalizo.